Epa de Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 30 de julio, iba a decir 29, 30 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Me gustan los jueves y me encanta el programa que hacemos los jueves porque lo compartimos con una profesional del derecho que tiene amplísimos conocimientos sobre distintas vertientes jurídicas. Ella es penalista, es jueza superior penal y también especialista en derecho de familia. Estamos hablando de la apreciadísima compañera, amiga, cuasi colega, la doctora María Elena García Prú. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes, Mario. Encantada de estar nuevamente contigo aquí. Ojalá. Esas son dos carreras, psicología y comunicación social, pero bueno, aquí hacemos el intento. Sí. Bueno, por cierto que yo ahorita cuando estaba pensando en el tema que vamos a tratar hoy, es un tema muy distinto de los temas que hemos tratado en todos los programas que hemos realizado hasta la fecha. Yo decía, caramba, esta doctora es como dice un amigo mío que dice, sabe más que pescado frito, sabe de todo. Y hoy vamos a estar haciendo un análisis sobre un tema muy presente en la vida moderna, muy presente en la vida moderna, que está, por supuesto, siendo estudiado, analizado y combatido por las sociedades de distintos ámbitos. Voy a permitirme que sea la doctora la que lo presente, la que lo enuncie. Bueno, si hoy en ocasión de que todos los 30 de julio, desde el año 2013, cuando se empezó a celebrar, a conmemorar, no celebrar, a partir de 2014, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Día Mundial contra la Trata de Personas. Entonces, por una decisión de las Naciones Unidas en el año 2013, y por supuesto sabemos que es un flagelo, es deplorable, es miserable, todo lo que esté relacionado contra la trata de personas. Y ahorita, en ocasión al lamentable terremoto, se ha oído muchísimo, y de hecho han sido muchísimos, cantidad de mensajes, hasta fake news, mentiras, falsos mensajes e informaciones que se dieron por las redes sociales que tenían que ver, por supuesto, con el tema de la trata de personas, ¿no? Un tema sensible, un tema delicado, pero al cual debemos todos como familia estar muy atentos. Y por supuesto vamos a tocar cuál es el marco legal en Venezuela que nos rige en cuanto, porque por supuesto en Venezuela lo tenemos concebido como delito, la trata de personas. No en todo el mundo es un delito, no está considerado como un delito. Mira, hay países donde no lo tienen considerado como delito, pero nosotros sí, y sobre todo mejoró la redacción y la forma en que el delito se concibe a través de la ley contra la delincuencia organizada. Creo que es de esa ley de 2012, 2013 por allí, que empezó y con unas penas altísimas, pues por supuesto. Entonces tenemos, por la LOMNA también lo sugiere, la ley de violencia ley para una vida libre de violencia contra la mujer, también así lo considero. Tenemos varias leyes en Venezuela vigentes que por supuesto contemplan la trata de personas, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas, por supuesto, estamos hablando, por supuesto, de todos, niños, adolescentes, adultos mayores, adultos, cualquier persona, porque en sucesos como el que vivimos el 24 de junio, que las personas quedan sin documentos, sin casa, niños que pueden quedar solos en el mismo momento que lo vivimos, niños que fueron lesionados, sobre todo los que se llevaron para los hospitales, los que quedaron sin su papá y su mamá o el familiar que los estaba acompañando y quedaron en esos momentos de locura, pues que fueron las primeras horas del terremoto,
ahí es donde estas mafias, porque es peor, yo creo que la trata de personas está peor que, el tráfico de drogas, porque de hecho, una de las formas de lavar dinero, entre una de las formas de lavar dinero, las mafias de venta de droga lo utilizan mucho también a través de la trata, y la trata a veces es hasta más difícil de perseguir, porque es tan, las mafias que están detrás de ellos, como las organizan, que a veces cuesta mucho, porque se valen también de la necesidad, como también la venta de drogas, pues, pero aquí se valen de la necesidad del niño, de la familia, del adulto mayor, de todas las personas. Ok, expliquemos el concepto, doctora. ¿En qué consiste la trata de personas? La trata de personas es una forma de utilizar a las personas en su vulnerabilidad para obtener un beneficio particular. Entonces, entre las diversas formas en que podemos utilizar a la persona dentro de la trata de personas, también tenemos el uso de, pues entonces empiezan las ramificaciones de lo que es la trata. Tenemos la pornografía, tenemos el utilizar a esas personas para que entonces tenemos el utilizarlas para venderlas como objeto, la cosificación de las mujeres, de los niños, para actos, por supuesto, como las vemos, que las consiguen. Bueno, hay varias películas interesantes de casos reales de trata de personas que se las han llevado, personas que las utilizan para trabajo forzoso, para convertirlos en esclavos, para utilizarlos en un beneficio que puede ser, como te digo, para esclavizarlos, para llevarlos a utilizarlos como en la prostitución infantil o la prostitución de las personas, en utilizar también los que han perdido su documentación, utilizar la documentación de estas personas también con estos fines. O sea, son tantas las ramas que estas mafias que están allí, pero sobre todo donde en estos eventos como el que vivimos, sobre todo los niños. Ok, por ejemplo, doctora, en el caso pongamos el caso de un niño que es secuestrado bien sea por un individuo o por una mafia, por una banda organizada, y entregada a una familia, como decir, entre comillas, en adopción, ¿verdad? Sin que haya una adopción. Eso está considerado también trata de personas, aunque no se obtenga provento mercantil de ella. Mira, también, Mario, ¿verdad? Qué importante, porque mira, una de las primeras horas de la tragedia, después del 24, muchas personas, lo hablamos en otro programa, se comunicaban conmigo, y todavía en estos días lo han hecho, que cómo hacen, hoy de hecho una persona me escribió, que cómo hacía para adoptar un niño de La Guaira, ¿no? Entonces, y de hecho en estos días me pasaron un video terrible de aquí, por supuesto, todo ficticio, con los niños de La Guaira que hemos adoptado. Y yo, wow, no podía creerlo. Un video, y hasta la persona que lo pasa dice, ay, qué lindo, mira cómo rescataron a los niños, mira cómo lo dieron a adopción. Y yo, Dios mío, ¿cómo pueden? Claro, esa cantidad de información falsa. Entonces, estas personas que pareciera, que por supuesto, personas que creen que el procedimiento de adopción es algo muy fácil, no es un procedimiento fácil. Ojalá cuando podamos más adelante vamos a traer un experto, una persona que yo quiero muchísimo para que nos hable, pero yo creo que es importante porque se ha hablado de muchísimas mentiras, y los peores abogados haciendo eco de procedimientos de adopción que no existen en Venezuela. El procedimiento de adopción en Venezuela es un procedimiento bien riguroso y bien selectivo, como siempre digo yo. El procedimiento de adopción en Venezuela, tú no escoges al niño, el niño te escoge a ti. Sí. El niño bajo la ficción, por supuesto, del Estado, que escoge a la mejor persona para ese niño. No es que yo voy y escojo el niñito tal o cual, o el que vino de Vargas, ¿no? Conozco casos. Entonces, pero también en la trata de personas, hay una figura que por supuesto no se dio en estos hechos del terremoto, que es una figura que sí existe mundialmente en muchos países, pero para nosotros hoy día sería trata de personas, que es lo que llamamos las mujeres que el vientre en alquiler, vamos a hablarla. El vientre en alquiler. El vientre en alquiler, eso en la legislación venezolana no existe. Ya hemos hablado en un programa, hablamos de la importancia de poder tener una legislación, pero por supuesto en esa legislación, el vientre en alquiler, yo no puedo cobrar por prestar mi vientre.
De hecho, muchísimos países, y Venezuela, Entiendo que en Estados Unidos, en Estados Unidos se paga. hay países que hay estados que sí, o sea, que es federal, o estados que sí, estados que no, pero la gran mayoría de los países, el alquiler mi vientre para tener un bebé se considera en muchos países, y por supuesto, hoy día en Venezuela, al no tener una legislación que lo regula, eso es trata, porque yo estoy utilizando mi cuerpo y lo estoy vendiendo. Porque esa persona no es altruista y que yo soy muy buena y que yo quiero que todas las personas, las que no pueden tener niños, tengan bebés. No, esas personas cobran 10, 20, 30 mil dólares por tener un bebé que sea producto de un embarazo a través de las técnicas de inseminación, o sea, una inseminación y el tema in vitro y toda esa historia, ¿no? Entonces, por eso también es trata. Entonces, cuando tú percibes un beneficio utilizando el cuerpo de las personas, utilizando lo que las personas se beneficien de tu trabajo, que lo vemos en otros países, en Venezuela no, de que a los niños que tenemos esclavizados. Hay países en Sudamérica donde tenemos a niños trabajando en minas, totalmente esclavizados. Por eso en Venezuela regula el trabajo infantil a partir de los 14 años. Una persona, un niño que trabaje a una edad anterior a los 14 años y, por supuesto, o aún unos con edades superiores a los 14, pero que no tenga la autorización del padre que lo exige la legislación, ¿también es trata de personas? Mira, primero, hay que ver también en el contexto y para qué trabaja, ¿no? Pero, por ejemplo, hay niños que pueden tener menores de 12 años o menores de 14, que adolescentes o niños, que puedan, por ejemplo, que hacen programas de televisión. ¿Ok? Eso es autorizado, por supuesto, por no solamente papá y mamá autoriza, pero lo valida un consejo de protección. ¿Ok? Que realmente cuántas horas, qué tipo, cuál es el programa, qué exposición va a tener ese niño en ese programa de televisión. Ahí se tienen que consignar muchísimos recaudos que tienen que ver porque ese consejero de protección porque el papá puede estar engolosinado, como dicen en términos tan criollos, uy, me van a dar $5,000 mensuales por mi niño, ya va, ¿a qué expone esto al niño? Está garantizado el derecho a la educación, está garantizado su derecho a la salud, está garantizado su derecho a la recreación y descanso. Entonces, no puede ser porque si yo puedo como dice, vive de tu padre hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no? Pero entonces son cosas reguladas. Entonces pudiera alguien decir, mira, ya va, primero iría contra la ley, ya no estaríamos como en el tema de la trata, pero si esa persona no hace el trámite legal, yo pudiera decir que esto está utilizando a su hijo, porque la misma ley de trata te dice, aun cuando con el consentimiento de papá y mamá, es delito. ¿Ok? La misma ley de delincuencia organizada lo prevé. Ahora, eso me hace preguntar, ¿puede ser considerado un acto ilícito y como trata de personas cuando la practica incluso un familiar respecto a un niño o respecto a un anciano, por ejemplo? Puede ser también considerado trata de personas. Claro, mira, y penado como tal. Claro, es que te lo dice la misma ley, ya te lo voy a buscar porque ese punto es interesante. La misma ley de delincuencia organizada te dice que el hecho que la persona, no lo consigo aquí tan rápido, que la persona, aunque dé con su consentimiento, pero si una persona utiliza a otro, esa persona que lo utiliza y cae en el delito de trata, ¿ok? Porque te estás valiendo de esa persona que pueda tener una discapacidad o una minusvalía, ya sea por la edad o por una condición, y lo que utilizan mucho, Mario, que yo lo he visto. Tengo una persona con una discapacidad, vamos a decir, una discapacidad física, sí. ¿Ok? Y yo me valgo de esa persona para hacer, por redes sociales, yo hasta pudiera considerarlo trata, yo me valgo de redes sociales para generar la lástima y pedir, entonces ponen GoFundMe. Sí. Bueno, hubo un caso en Estados Unidos famosísimo de que la mujer enfermaba a propósito a la hija, eso se llama Munchausen by proxy, entre una de las formas, ella enfermaba a la hija a puntos casi de morir para obtener una cantidad de, por supuesto, de donaciones. Sí. Y la muchacha que en uno de esos momentos que pudo tener de lucidez, ella dice, es que ella creo que no sé si, ese caso es bien particular, creo que la muchacha al final, yo no sé si ella logra atentar contra la mamá, porque la mamá lo utilizaba para beneficiarse. Sí. Entonces la persona, tú no puedes obtener beneficio y por supuesto eso debe estar todo
regulado y debe estar supervisado, pero yo lo veo muchísimo por las redes, que personas que se valen, tú ves ahorita, lamentablemente, tenemos una cantidad que no sabemos de personas que han quedado sin sus bracitos, sin sus piernitas, tanto niños como adolescentes. Y tú ves la cantidad, no es que la persona no pueda pedir que colaboren conmigo, pero no puedo utilizar la lástima y utilizar la imagen de ese niño para generar recursos económicos. ¿Quién controla esos ingresos? Sí. ¿Quién controla esos ingresos? Que esa persona no siga y no siga, y el niño más bien se sienta hasta afectado, porque tú ves que se ha criticado mucho por las redes sociales, el que no pongan al niño a declarar, que el niño esté diciendo cómo revivir, que se llama la revictimización, y sobre todo cuando han perdido su cuerpo, pues han perdido una piernita, un bracito, ¿no? O hayan quedado con alguna otra discapacidad. Entonces, bueno, todo es ese, o sea, ¿qué busca el tema de la trata? El no utilizar el ser humano, el cuerpo de la persona, o sea, trata de personas para un beneficio particular y que ese beneficio, por supuesto, sea económico. Ok, yo recuerdo que hace algunos años, no recuerdo cuántos años, ni con mucha precisión el caso, pero recuerdo que recibí acá en los estudios de Radio Rumbo a los familiares de unas chicas que habían sido captadas por una mafia a través de las redes sociales con la promesa de que las iban a convertir, no recuerdo si era en artistas, en artistas, modelos, o iban a participar en concursos, algunas como eso que llaman damas de compañía, y que luego, si mal no recuerdo, la cifra era algo así como 60 y pico de chicas, que totalizaban el número de personas que habían sido víctimas de esa mafia, y que al parecer habían sido ubicadas para ejercer la prostitución, no recuerdo en cuál o en cuáles islas del Caribe. Eso es trata de personas. Sí, mira, Mario, ahorita recién Netflix publicó un documental donde es la historia de dos muchachas venezolanas que fallecieron. Pero hay en México existe una red de trata de personas, de muchachas, a través de la prostitución, que fueron captadas sobre los años que vivimos tan duros, 13, 14, y que las familias les ofrecieron que las iban a convertir en modelos, que entonces les pagan el pasaje, les ofrecen que les van a pagar un dinero. Por supuesto, esta muchacha, por ser una maracucha, ella se va para México junto a otra muchacha, y cuando llegan a México, esta persona de esta organización, que supuestamente era para ser modelo, para que está allá, les quitaron los pasaportes, estaban totalmente privadas de libertad. Ellas tenían que prostituidas absolutamente, ellas estaban en un catálogo, ahorita no me recuerdo cómo se llamaba la red, el nombre de la página, estaban en un catálogo, y tú tenías, o sea, para que aparecieran en los primeros lugares de las fotos del catálogo, eso tenía, porque por supuesto el dueño de la mafia cobraba y a ellas le daba algo miserable. Entonces, si estaban en los primeros lugares, bueno, iban a tener más clientes, entonces eso significaba más ingresos. Bueno, resulta que esta muchacha, en el documental habla la mamá de la muchacha, de verdad se te parte el corazón cuando la llaman a decirle del consulado de Venezuela en México, en Ciudad de México, que la hija había aparecido muerta en un hotel allá en México. De hecho, hasta entrevistan al dueño del hotel, de la página donde estas personas las captaban, y la persona, o sea, con su cara bien dura, o sea, casi que justificando el negocio. Pero hay la otra muchacha que ella sí declara, por supuesto ya no, esa sí está viva, no le toman su cara, ella dice que porque pasaron fue espantoso. Esa es trata. Y tenemos a muchas muchachas venezolanas, porque la mujer venezolana es una mujer muy hermosa, entonces que se la han llevado estas mafias de trata de personas, por decirte, muchachas ya mayores de 18 años, pero también se han llevado a niños, también se han llevado a adolescentes, y lo hemos tenido reciente. Esta semana vi en las páginas de sucesos, en uno de estas en Instagram,
donde lograron atrapar al 6CPC, en la página del 6CPC, a 2 adolescentes que eran víctimas de una red de trata aquí en Caracas. La tuvimos a través de una compañía, academia de modelaje, Mario. La academia de modelaje, yo la vi. Y a mí me sorprendía ver a las muchachas hermosísimas. Y yo decía, con las mamás fascinadas, porque aquí existe una ficción o una ilusión, que todas las mamás que tienen hijas hermosas, las muchachas, porque de un tiempo para acá las muchachas son altísimas, esas muchachas altísimas, y que todas quieren que su hija sea Miss Venezuela. Porque también creamos que al Miss Venezuela es como Miss Venezuela era un salto automático para ser la protagonista de novela. Eso era el paso, ¿no? Entonces todas quieren que su hija, entonces ¿dónde se convirtieron las academias de modelaje? Que no es otro país, academias de modelaje para el salto para Miss Venezuela y el salto para la televisión. Y terminaron siendo víctimas de trata. Sí. Entonces, y lo peor, las mamás llevando a las niñas, yo decía, no, ofreciendo a sus niñas en estas academias de modelaje, que me parece terrible. De hecho, agarraron a esta academia que quedaba, creo que esta sede, porque yo he visto otra sede en Sabana Grande, que era un Chacaíto, y agarraron a otra persona en Katia. No sé al final qué pasó con estos casos, pero eso es terrible. Ok, mire, yo recuerdo que en algún programa comentamos también, o no sé si fue fuera del aire, que comentamos un caso o varios casos que se han, digamos, presentado al dominio público de madres que utilizan a sus hijas menores en algunos casos y otras no. A usted no le gusta que utilicen el término menores, niñas y adolescentes, las utilizan y las venden para la prostitución. Es decir, en presencia incluso de la propia madre y a veces del propio padre, la niña es, digamos, alquilada para el ejercicio de la prostitución. En este caso, ¿hay trata de personas o no? ¿O es otro delito el que se le imputa? Mira, ahí hay varios delitos. Por supuesto, estaríamos todas esas personas, por supuesto, seguramente hay una banda, hay una organización atrás que los coloca para esa, porque eso no es solo que yo ofrecí a la persona, no. Siempre hay una estructura detrás que los capta para que esos papás utilicen a sus hijas para este tipo de... Eso es delincuencia organizada. Eso es delincuencia organizada. Eso es una ley severa, 30 años, una persona, por supuesto. Entonces estamos hablando de delitos muy graves, sin contar que en ese adulto, ahí tenemos, yo llegué hasta ver un caso donde hasta complicó, o sea, el coautor del abuso sexual, porque por supuesto con penetración estamos hablando de una pena de 20 años, como porque tú estás ofreciendo tu hija para que alguien, si tú eres uno coautor en ese delito de abuso sexual, pero ya nada más que con la pena de la ley de, por supuesto, si es niña, por supuesto también le incluye el delito de trata de personas que establece la ley. Entonces esa persona, mira, mínimo, Mario, son 30 años, que es la pena máxima que tenemos en Venezuela. En el caso de los adultos mayores, de los ancianos, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué caso conoce usted de ejercicio de la trata de personas? Mira, con adultos mayores nunca he tenido conocimiento, pero los adultos mayores a veces porque son muy vulnerables también. Porque son muy vulnerables, pero a veces a los adultos mayores, por eso, la señora Tambón Sánchez es una señora mayor, utilizan a estas personas, adultos mayores, para que sean las personas que estén como enlace, porque esa señora mayor nunca te va a generar desconfianza. Claro. No vale, es la abuelita. Sí. Entonces, lo que en una época es capaz que cuando usa el término o es otro término que era la Celestina. La Celestina. La Celestina. Entonces, y siempre la Celestina siempre las personas eran mayores, ¿no? Por eso pero si es una persona mayor, es una persona que me genera confianza, es la abuelita, y resulta que la abuelita forma parte de esa estructura criminal. Pero que utilicen a los adultos mayores para mí es generando lástima, o familiares que los utilicen para
beneficio propio, pues, pero siempre tiene que haber la estructura, para que estemos hablando de la trata, tiene que haber la estructura de esa asociación para delinquir, o sea, un grupo organizado que utilizo para este beneficio particular, utilizando el cuerpo, el ser humano, pues. Ok, me imagino que en materia laboral también hay infinidad de casos de trata de personas. He escuchado, por ejemplo, casos, no sé si es trata de personas, de las empresas o de algunas empresas de origen chino o administradas por empresarios Claro. chinos que utilizan al personal. Ahí sería esclavitud, por supuesto. Es más, Es esclavitud laboral. Esclavitud laboral. Por supuesto, pudiéramos considerarlo igual como trata de personas. Pues estoy utilizando, me estoy beneficiando, pagándote nada, que lo utilizan mucho Con en horario, con jornadas de trabajo de 14, 18 horas. Exponiéndolos a riesgos químicos, riesgos de calor, de candela, porque casi siempre en labores que van contra la dignidad del ser humano. Y por supuesto, aparte de esclavitud, que está proscrita universalmente, la esclavitud forma parte de la esclavitud, y perfectamente yo puedo utilizarlo como si estoy utilizando a esa persona para un beneficio propio a través de una esclavitud. Ok, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría, doctora, que habláramos un poquito acerca de qué hacer. Una persona que se dé cuenta, que detecte que hay un caso de trata de personas, porque hay una banda que ella sospecha, la persona sospecha que es una banda que está realizando este tipo de actividades ilícitas, ¿a dónde debe ir? Claro. ¿A dónde debe acudir? ¿Cuáles son los canales para la denuncia? ¿Y cómo hace el Estado para combatir en la práctica este tipo de delitos? Vamos a la pausa, amigos. Escuchamos un avance del noticiero. Escuchamos también compromiso publicitario de la estación. Y al regreso continuamos con la doctora María Elena García Prú en nuestra sección especial de los jueves, familia, derechos y reveses, hablando hoy de la trata de personas. Doctora, usted estuvo en un evento hablando de este tema, ahora que estamos para las redes. Sí. Cuéntanos un poquito de esa Mario, experiencia. Quería comentarte A ver. algo importante, retomando nuevamente lo del terremoto. Todavía tenemos, que es importante como aclarar esto, tenemos una cantidad de una cifra que no sabemos, pero que según Naciones Unidas pueden ser más de 50.000 personas desaparecidas. ¿Okay? Sí. Esas personas desaparecidas, es importante que esté desaparecido, no significa que esa persona se la llevaron, como pasó mucho con los casos que lo comentamos la semana pasada, de los niños que entonces se los llevaron, los secuestraron, se desconoce su paradero. Se desconoce su paradero y lamentablemente ese paradero de estas personas desaparecidas, lo más seguro, lamentablemente, que estén debajo de los escombros, porque ya a un mes de haber ocurrido el terremoto, que esas personas si hubiesen estado en casa de alguien, que alguien se los llevó, esas personas hubiesen aparecido como han aparecido. Pero lo que no ha aparecido y que el señalamiento es, si es que yo los vi ellos estaban allí, ellos vivían en ese edificio. Se presume su fallecimiento, y que eso es otro tema que vamos también a tratar en otro programa, esas figuras que se están dando con respecto al presente, no presente, el ausente, que es un tema legal importante que tenemos que hablar, y cómo las personas a dónde deben acudir y cuál es el trámite legal de ese tema. Pero entonces, esos desaparecidos, por supuesto, también se presta a que se digan estas informaciones falsas de que hay no sé cuántos niños que se han llevado y que van a ser víctimas de trata, ¿no? Pero entonces, me hablabas de a dónde las personas... Estoy al aire. A dónde las personas deben acudir. Creo que en eso fue que nos quedamos, Mario. Estoy al aire y las personas deben acudir... Dígame. Primero, cuando alguien sepa que se ha llevado a alguien. ¿Quiere llamar? O que alguien sepa que alguien está siendo explotado sexualmente, que alguien está siendo explotado laboralmente, que alguien está percibiendo un beneficio propio a costillas o en razón de algo que estoy colocando a hacer a una persona, por supuesto, inmediatamente debo denunciar. ¿Dónde? Policía, Ministerio Público. Si estoy en el caso que estoy viendo eso y veo que es un niño, un adolescente, y lo más cercano que tengo, un consejero de protección, o ahorita que se encuentra todavía desplegado el Tribunal Supremo de Justicia,
me voy a un tribunal y en el tribunal te van a dar la información pertinente, ¿no? Pero la denuncia es lo más importante, no quedarnos callados, porque la misma, en este caso si es un niño, ¿no? Sí. O un adolescente, la misma LOMNA en su artículo 91 te dice, todo aquel que tenga conocimiento que a un niño se le están vulnerando derechos tiene la obligación de denunciar. Y si no lo hace, es cómplice. Y si no lo hace, hay un delito que se llama omisión de denuncia. Correcto. O omisión de socorro. Entonces, en el caso omisión de denuncia, bueno, omisión de socorro, de que él pueda ayudar, que eso está en el Código Penal, omisión de socorro, ¿no? Que es cuando un accidente de tránsito me voy y dejo a la persona herida, ¿no? Pero en este caso es la omisión de denuncia. Entonces, un docente, un médico, un vecino que vea que entonces el niño se lo está llevando, inmediatamente la gente tienes que denunciar inmediatamente que tú tienes conocimiento, que un niño puede, porque puedes sospechar, porque la misma ley te dice la amenaza o que tú veas que efectivamente, o sea, solamente la amenaza, mira, no seas gente sospechosa, ¿quién es ese que está ahí con ese niño? Inmediatamente debes denunciar. Resultó que era un tío que lo tenía, que vivía en Mérida y que se vino para Caracas, allá va, pero identifíquese, ¿dónde está su relación con la familiaridad del niño? Porque eso hay que ver. No, porque digo que soy tío, ya va. La obligación de la persona que entrega, y eso fue lo que hicieron los consejos de protección. Usted, el tío, se va a llevar el niño porque papá y mamá fallecieron. Ya va, no, acredíteme primero, vamos a verificar la condición, familia, filiación, para poder entregarte al niño, por supuesto, bajo procedimiento legal, que ya sea la colocación familiar, que eso se tramita directamente ante los tribunales de protección, o en ese momento de la emergencia, que hay una figura que tiene la misma, una medida de protección que puede dictar los consejos de protección. Pero la gente tiene que estar atenta. O sea, la denuncia es vital, Mario, ante esta situación, ante estos casos. Ahora, principalmente el Ministerio Público. Mira, principalmente el Ministerio Público, que está en todos lados. Pero si no está el Ministerio Público, busque un órgano policial. Pero no se conforme que, mire, esa persona no está con el niño, agarrándoselo, ya va a hacer el seguimiento. Porque a veces no sabemos si en el camino qué pudo pasar. Entonces, mira, ya va su nombre, ojo. Y una cosa que aprendimos de ahorita, tómele foto, ya va. Foto al niño, a usted el tío. Ya va, funcionario, para ver la foto suya, credencial. Por favor, disculpe, pero es mi obligación, porque si no la que va a ir presa soy yo. Por favor, ¿me puede enseñar su credencial? Le tomo foto de la credencial del funcionario, le tomo foto al funcionario, le tomo foto al niño. Si está con esa persona que dice ser familiar, le tomo foto a la persona. Y hago seguimiento. Disculpe, ¿en qué comisaría? ¿En qué? Ya va, y me voy. Esa es la obligación. Eso es lo que uno tiene que hacer. No quedarte con, yo soy el tío. ¿Qué ámbito judicial tiene competencia en estas materias? Bueno, primero, si estamos hablando de trata, hay una dirección de la Fiscalía de Trata de Personas. El mismo CIPC tiene también una división de la trata de personas. ¿Y los tribunales? ¿Tribunales penales? Los tribunales penales conocen el penal ordinario, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de delincuencia organizada, hay tribunales, sobre todo con la parte de terrorismo, que aquí no estaríamos hablando de terrorismo, hay tribunales que tienen esa competencia especial, pero si no tribunales, por ejemplo, si la víctima es niña, va a conocer definitivamente, si es víctima niño y el victimario un adulto, va a conocer los tribunales de violencia contra la mujer, pero si es entre adultos varones, ¿okay? O es una mujer versus un niño, van a conocer los tribunales penales ordinarios. ¿Okay? Esa es en materia penal, por supuesto. ¿Okay? Si es un papá el que está involucrado en ese delito, por supuesto igual va a conocer estos tribunales, pero las fiscalías son fiscalías especiales. Por ejemplo, victimario adulto, víctima niño, hay un fiscal especial para eso. ¿Okay? No tenemos un tribunal especial en esos casos, pero sí tenemos una fiscalía especializada. Pero si es el papá aunado al hecho de que el papá estaba involucrado en la comisión del delito contra su hijo, ese papá ya va a ser privado de libertad en la materia de protección, ya sea dependiendo del delito, porque si es abuso sexual contra ese niño, la misma ley de prevención y erradicación del abuso sexual contra el niño y adolescente, el tribunal penal lo priva de patria potestad. Si es cualquier otro delito de esto que estamos hablando, es el tribunal de protección que lo va a privar de patria potestad. O sea, va a perder
la libertad y cualquier responsabilidad con su hijo. Cualquier derecho. Derecho contra su, exactamente. Ok. Vamos a retomar la señal abierta de Radio Rumbo. Creo que ya estamos de vuelta con nuestra audiencia de Radio Rumbo 670 AM. Voy a permitirme en este momento hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, conocido popularmente como el geriatra de Radio Rumbo. Llámelo así. Cuando usted lo llama su número, usted le pregunta, ¿usted es el doctor Portillo? El geriatra de Radio Rumbo. Y le va a decir que sí, porque ciertamente que muchas personas así lo han bautizado. El doctor Argenis Portillo tiene el siguiente número telefónico: 0414-309-0806. 0414-309-0806. Es médico geriatra comprometido supremamente con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, Avenida Urdaneta, y también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino. Y ofrece servicio domiciliario para los casos en que así se requiera. 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Y estamos conversando hoy jueves, como todos los jueves, con la doctora María Elena García Cruz en nuestra sección especial Familia, Derechos y Reveses. El tema del día: la trata de personas. Y hablando del tema del día, en el interín, en la pausa, recibí una llamada de una oyente muy apreciada. Nos escucha todos los días, está pegada de Radio Rumbo todo el día y muy especialmente nos honra con su acompañamiento todas las tardes, la señora María Elena. Y me ha llamado, doctora, para que nos preparemos, porque ella ha sugerido que toquemos en uno de nuestros espacios de los jueves un tema: la negligencia médica, que también se denomina popularmente como la mala praxis. La mala praxis. Yo tengo, por cierto, un amigo abogado, que es especialista en derecho médico, lo podemos invitar. Claro, buenísimo. Juan Luis González Taguaruco, quien es además penalista. Amigo. Gran amigo mío. Amigo. Estuvo en un programa conmigo hace muchísimos años. Él fue Correcto, juez. Cuando yo comencé como juez en el año 2000, él también estaba comenzando, ya tenía tiempo, pero que excelente profesional, excelente, le tengo alta estima. Así es. Y Juan Luis, fíjese usted, Juan Luis, claro, es experto, bueno, en derecho penal, por supuesto, es experto en derecho médico. Lo vamos a traer. ¿Y saben cuál más? El derecho deportivo. También. Buenísimo. Lo conozco muchísimo. Buenísimo. Tengo años que no lo veo, pero hemos hablado telefónicamente. Es una excelente profesional, excelente, lo quiero mucho. Lo vamos a invitar Claro que sí, para tocar ese tema. Sí, amiga María Elena, las dos se llaman María Elena, nuestra compañera de todos los jueves, y la señora María Elena, que nos ha sugerido este tema. Así que pendiente que próximamente vamos a tocar esa materia: la mala praxis médica o negligencia médica. Buenísimo. Como quiera llamarse. Bueno, doctora, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos, o quiere añadir algo antes de hacerlo. Vamos a ver qué mensajes tenemos. Darle opción a la audiencia. Dice Bernabé 66732. Saludos, Mario. Un beso y abrazo a mi bella doctora. Gracias, soy Argenis. Mi correo, Bernabé. Es el que siempre hace tú, que no es Bernabé el otro. Exacto, no es Bernabé Gutiérrez. Gracias. Bueno, escríbale al correo, Ajá, vamos a... Bernabé, si me puede mandar el correo, yo se lo doy a la doctora. Dice León del Valle 62. En mi consideración, creo que dicho tema está vigente en nuestro país, y lo más triste es que muchos saben y hacen mutis al respecto. Sigo insistiendo, hay que sembrar valores con piso sólido. Y dice, la escuela, el liceo, la universidad juegan papeles importantes en el alerta al respecto, tocando el tema como un mantra día con día, enlazar la conciencia despierta y contestataria al respecto. Es muy importante. De hecho, en las escuelas, él está diciendo que en las escuelas esto debería hablársele a los muchachos, a su nivel, pues, por supuesto. Pero que ahorita está implementándose cosas que a raíz del terremoto, el uso de un silbato. Bueno, que se llama el silbato, el pito. Pero, y están haciendo las campañas de
de abuso sexual de niños y niñas adolescentes están haciendo mucha insistencia también que los niños carguen un pito, porque el niño hace ya, o sea, si se siente amenazado, que alerta al público, entonces a los niños hay que enseñarles que tienen que hacer la alerta, porque ¿qué pasa? El abusador o esta persona que quiere utilizarlo, lo primero lo que hace es intimidarlo, sí, y se sienten asustados y tú ves que los niños se quedan paralizados. Pero por lo menos si el niño tiene, porque yo siempre le digo, usted pega un grito, usted lo va a tocar a alguien, usted pega un grito, pegue grito hasta que esa persona se vaya, ¿no? Pero con el pito es importante que los niños también, pero hay que enseñárselo, sí, Mario. pero fíjese un dato, recuerdo haber visto en 2 o 3 ocasiones en las redes sociales, hay una señal que se hace con la mano, con la no sé mano, cuál creo es. que es así. Exacto, no Creo sé que cuál es es. así, creo que es esta. Porque Sí, el esta secuestrador creo que es o la persona que está violentando sí, a un niño o a un adulto también, creo que es esta. tiene que hacer una señal con la mano en silencio y lo Sí. hace discretamente Sí. para alertar al público Sí. que está en peligro, que está en riesgo. Sí. O sea, es una señal, de hecho, se ha convertido en una señal internacional. Sí, a que eso creo me que refiero. creo que es esta. Sí, algo no sé así. cuál es Es algo exactamente, así. pero Cierto, Mario, cierto. eso también es bueno enseñárselo a los niños. Que a los niños Y a los adultos para que uno también sepa Claro. interpretar qué es lo que ellos quieren decir con esa señal. Exactamente. Ok, vamos a seguir leyendo. Aer San Antonio dice, saludos Mario y a la doctora. ¿Cómo es posible que en las ABB del Distrito Capital hay muchos niños y adultos mayores que viven en malas condiciones y el Estado no toma cartas en el asunto? Dice León del Valle 62, tanto por hacer. Si rescatamos el amor desde la fuente, léase familia, tenemos un terreno ganado. Ey, suelten las distracciones y rescaten la conversa, el abrazo, la mesa, día con día. Así es. Buena recomendación. Así es. Aer San Antonio, el Estado debe revisar invasiones en todos los espacios de las ABB para que vean la realidad de las familias. El Estado debe realizar inspecciones, lo que pasa es que está mal escrita la palabra, inspecciones en todos los espacios de las ABB para que vean la realidad de las familias. Toma de nuevo la palabra León del Valle 62. Situaciones como esas las vemos en el metro. La minusvalía es puesta como forma de ganar dinero. En Katia, adolescentes ofreciendo servicios, y lo triste es que degenerados lo asumen como algo normal. Sí, yo hace muchos años me tocó un caso. Era como toda la vida, los puertos y sitios donde hay intercambio, y en este caso como la bandera, siempre alrededor de los puertos siempre ha habido mucha prostitución. Bueno, Sí. Verbi gracias al famoso pez que fuma en el puerto de La Guaira. ¿Ok? Y en la bandera había unas niñas, dolorosísimo el caso, donde ellas, yo recuerdo que ella decía que le pagaban, eran $5 por tener sexo con las personas que transitaban, que en su inmensa mayoría eran los choferes, con todo respeto, de los transportes públicos que van allí a la bandera. Y yo decía, ¿pero dónde? Y la niña te explicaba, no, en una esquinita, nosotros nos colocamos y eso rapidito. Y yo decía, $5. Yo decía, Dios mío, y eran niñas de 8 años. 8 años, ese caso a mí de verdad, horrible. A mí siempre me partió el corazón. Claro. Aparte, tú te preguntabas dónde estaba mamá. O sea, una niña de 8 años que me llegue con $10, $20 y la niña no trabaja, yo, ¿dónde sacaste los reales? Sí. Claro, ahí nunca se pudo, fue muy difícil saber qué tan involucrada estaba, que mamá decía, váyase a buscar la platica. Así es. Entonces, que también puede ocurrir. Que puede ocurrir, lamentablemente. Así es. Vamos a seguir leyendo mensajes. Dice Silva Eleazar 13, dice, asústame. Definitivamente, dice, nada convence más que la verdad. Saludos, mi respetado profesional Mario Villegas. Cordial saludo, Eleazar Silva, nuestro colega locutor. Dice José Luis Quintero 104, buenas tardes, señor Mario. Pregúntele a esta bella señora que toda esta descomposición social es producto del descontrol de las redes sociales. Deberían controlar las redes a los menores de edad. Saludos desde Maracay, dice. Mira, yo sí considero, aunque hay muchas posiciones encontradas, yo sí creo como países desarrollados, porque dirán que bueno, que es que Venezuela no somos desarrollados, pero países desarrollados ya han prohibido y limitado
el uso de redes sociales, creo que a Desde los partir 15 años. de los 15 años. Entonces, yo sí creo, porque uno puede decir, bueno, el papá, el control parental, el papá va a sabemos que eso no funciona como uno quisiera. Porque yo los he visto, donde lo apunto en los colegios, me dicen, no, yo no tengo control parental porque mi papá confía en mí. Y yo le digo, pero tu papá confía con todas las personas que usted comunica, o sea, unas cosas, unos argumentos que de verdad que no tienen nada de base, ¿no? Entonces sí considero que las redes sociales no pueden ser manejadas indiscriminadamente por menores de 14, de 15 años. Por supuesto, uno lo dice y que hace que los muchachos, porque ya tienen El poder, cómo se lo quitas, ¿no? Sí. El uso del celular. Creo que tienen que venir muchas campañas de concientización, pero esa concientización, si no empieza en casa, Mario, nada hacemos colocando a los docentes en las escuelas, no se usa celular, quite el celular, para el celular, ya va. Sí, es capaz que durante toda la jornada de la escuela no usaron el celular, pero llegaron a la casa y ese muchacho estuvo hasta las 3 de la mañana pegado al celular. Entonces, si la casa no ayuda, si la familia no ayuda, es poco lo que puede hacer la escuela. Es muy poco lo que puede hacer la escuela. Vamos a seguir leyendo mensajes. Dice Bla 2014-16. Bla es Narciso Blanco, Ajá. nuestro compatriota que vive allá en Boston, en la ciudad de Boston, sí, en Estados Unidos. Nos dice, un gran abrazo para ti y la doctora. Gracias. Mil bendiciones. Gracias. Las bendiciones son siempre recibidas. Gracias, claro que agrado, sí. ¿Verdad? Claro que sí. Nelson, siempre 52. Dice, buenas tardes. Ahora quedó en evidencia el deterioro de los valores en el Poder Judicial, militares y funcionarios de las policías. ¿Cómo empezamos para limpiar el alma y conciencia de la...? No concluyó el mensaje. No. Dice León de 62, doctora, eso no ha cambiado. Terminales, mercados municipales, plazas, secretos a voces. Yo recuerdo, por cierto, diciendo que eso se repite en muchos sitios, sí. Yo recuerdo que cuando estaba el mercado de la... ¿Cómo se llama aquí? Que está frente al nuevo circo. Se me olvidó. La Hollada. La Hollada. Que en el mercado de La Hollada me contaban a mí personas que allí había especie como de cuartuchos. No me en medio de las tienditas. De las tienditas, claro. Que eran, digamos, especie de reservados para la práctica no me extrañaría. Sexuales incluso con menores. No me extrañaría. Y lo más triste, Mario, que la gran mayoría de las veces es bajo el apoyo o la autorización de los padres, lamentablemente. Sí, eso es la parte, lamentablemente, la miseria humana. Hemos perdido, sí es verdad, hemos perdido muchísimos valores. Como hablabas hace rato, la criminalidad de antes no es igual que la criminalidad de ahora. Yo creo que hace 20 años tú y yo no estaríamos hablando de esto. Así. No lo estaríamos hablando, ¿no? O si lo existiera en una... Excepcionalmente. Era excepcionalmente. Ahorita vemos que es que no existen los valores, Mario. El irrespeto, bueno, hemos hablado en un programa, el irrespeto al adulto mayor. Tú ves que entonces cuando unos muchachos ven que en la casa agreden a la abuela que está viviendo con ellos, ¿qué respeto le vas a pedir tú a ese adolescente, ese niño, que respete a la docente en el aula, que respete al policía en la calle? Porque si en la casa yo estoy viendo que mi mamá agrede a su madre, ¿qué? Y los he visto, y los he evidenciado. Entonces, lamentablemente, el tema de valores, mira, yo no sé cómo rescatar valores. Sí. De verdad que eso es yo creo que una labor que es empezar de cero. Y hay un viejo dicho que se atribuye a Einstein, ese gran sabio, que dice el ejemplo no es una manera de enseñar, dice, es la única manera de educar. El ejemplo. Absolutamente. Así es. El ejemplo. Así es. Vamos a leer otros mensajitos que nos han llegado. Rapidito. Dice Joyce Patrullo. Feliz día, amigo Mario. Saludos y bendiciones también. Gracias. Para ustedes, amigo. Aer San Antonio. Doctora, esta ciudad está enferma. Se puede curar, pero es difícil. Bueno, es un trabajo de todos. Yo creo que es un trabajo de todos. Un trabajo de todos. La misma logra dice la corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad. El Estado tiene que poner su parte, la familia y nosotros como sociedad. Entonces, esa corresponsabilidad también la denuncia. Por ejemplo, yo estoy oyendo que arriba en mi apartamento le están cayendo golpes a un niño.
pero yo no, No me puedo hacer loco. yo me voy a hacer loco porque yo, eso no es mi problema, yo no me meter. Pero si matan al niño, o matan a una mujer, o la ocasionan, pues la lesionan. Entonces, ¿dónde queda que tú has podido evitar que esa persona que le pasara el gran daño que le haya pasado? Porque entonces a veces nos lavamos las manos, muy a la cultura americana. En los Estados Unidos tú ves que tú estás aquí, la gente ni se mete, pero nosotros no podemos hacer algo, tenemos la legislación que nos obliga a que tenemos que ser comprometidos sobre todo en lo que tiene que ver con infancia. Ok, más mensajes. Dice, yo hice patrullo. Los valores se dan en casa. Bueno, exactamente lo que usted decía. Por cierto, doctora, quisiera comentar, ya nos faltan algunos minutos para retirarnos, pero quisiera comentar, ahora que veo que se ha conectado Fran Tobar 432, que a partir de este programa que estamos realizando el día de hoy, va a ser retransmitida nuestra sección especial de los jueves, Familia, Derechos y Reveses, por Costa del Sol FM, allá en William, en el estado Sucre, maravillosa. y además en el portal informativo que ellos tienen, que tiene ámbito nacional. ¡Wow! ¡Qué excelente noticia! Bueno, no, más que honrada, Mario. Más que honrada que estar allá por Wiria, y encantada, y los que, bueno, ahora que se nos conviertan en fieles seguidores de Wiria, de nuestro programa. Así es. Y bueno, y oiremos, vamos a darle que la gente de Wiria también se involucren en solicitarnos que quieren, ya que vamos a estar con ellos, qué temas les gustaría que nosotros tocáramos en el programa. Así es, pero además también a través del portal de Costa del Sol, porque no solamente, claro, digamos, ellos tienen la radio, es de allá de Wiria, del estado Sucre, pero el portal tiene ámbito global, de modo que no solamente nos van a escuchar allá en Sucre. Excelente. Costa del Sol 93.1 FM. Bueno, ya sabemos para hacerle publicidad. Así es. Claro que sí. Bueno, doctora, llegamos al final de nuestro programa. Ya llegamos, Mario. ¿Algún comentario final? Nos queda un poquito. Un poquito más. Un poquito, mira, había un mensaje, retomando un poquito lo del terremoto, que no solamente es reconstruir, hablando de valores y este tema, no solamente tenemos que reconstruir, por supuesto, La Guaira, tenemos que reconstruir muchos espacios aquí en Caracas también que quedaron, pero más allá de reconstruir a nosotros como la parte física, pues material de los espacios que quedaron dañados, es reconstruirnos a nosotros como sociedad. Porque vimos cómo toda una sociedad se volcó de una manera avasallante a colaborar en La Guaira, pero vimos también, que eso lo estuvo tocando en un programa esta semana, cómo tuvimos personas que se metieron a saquear. Sí. Entonces, claro, esto es una minoría comparado con la cantidad de ayuda, pero no podemos permitirnos las personas que llaman el hurto calamitoso, las personas que se metieron a robar en las casas, los que robaron en negocios allá abajo. Funcionarios policiales que quitándole lo que gracias a Dios inmediatamente actuaron y están privados de libertad, pero cónchale. Tenemos que reconstruirnos también como país. Sí, es verdad. Tenemos que reconstruirnos como país. Ahí yo creo que es el momento de recomenzar y evaluarnos. Y todo, como hablé ahorita, todos como sociedad, nosotros de este lado, como familia también, y por supuesto el Estado tiene que darnos a todos el apoyo, porque sin el Estado no podemos. O sea, esto es un equilibrio, todo en buscar recuperar esa Venezuela, esa sociedad venezolana con esos valores, lo que demostraron, esa gran venezolanos que fueron a ayudar en Vargas de todas partes de Venezuela. Vamos a que eso sea también para rescatar los valores y los principios que tanta falta nos hacen. Que así sea. Así es. Amén. Doctora, agradecidísimo. Gracias. La doctora María Elena García Prú, ex jueza superior penal, especialista en Derecho de Familia, nos acompaña todos los jueves en esta sección especial Familia, Derechos y Reveses. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradezco muchísimo a las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos, así como también a todas las personas que nos han sintonizado. Y especialmente agradezco a Costa del Sol FM, que va a comenzar a retransmitir a partir de esta sección de hoy todas nuestras emisiones de los jueves. Y luego, seguramente, otros espacios más de nuestro programa.
Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Tony Barreto, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Por cierto, dice Nelson siempre 52, es buena una entrevista con Mármol León García. Amigo. Es Fermín Mármol. A mí estás amigo. Buen profesional del derecho, buen amigo también. Amigo. Claro que sí. Y nos dice Nelson siempre 52, dice chao amigos del rumbo y la doctora, Dios los bendiga. Amén. Muy amable. Nuestro programa, una presentación de Agreta, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agreta Gestería, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos muy buenas tardes.